Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Deseando que hayan tenido una excelente semana y que este inicio de fin de semana sea muy especial para ustedes, llenos de mucha tranquilidad, mucha paz y efectivamente con la disposición particular para cumplir con todas las actividades académicas que nos eh, acompañan en este proceso de formación. Listo, muchachos, entonces como siempre sigue siendo habitual, bienvenidos a esta sesión tutorial y como siempre les solicito que por favor me indiquen desde dónde nos estamos conectando, ¿de acuerdo? Ya sea a través de nuestro chat de esta reunión o sencillamente que podamos activar nuestros micrófonos y decir desde dónde nos conectamos, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos y bueno, quiero leerlos y quiero escucharlos, si se puede para que me indiquen desde dónde nos estamos conectando. ¿Listo? Entonces, por favor, háganmelo saber. Entonces, bienvenida Sara, Santiago, María, Cristian, Miguel. Escribamos en el chat de dónde venimos o si quieren levantar el micrófono lo podemos hacer, ¿de acuerdo? No hay nadie, hoy están pasivos, hoy es un sábado tranquilo. Ok, Roger, como siempre. Roger, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Desde Santa Bien, profe. Teresita. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal tu semana? ¿Excelente? Bien, excelente, profe. Ah, bueno, ¿qué tal el clima por allá? Calurosito como siempre. Estamos así, un clima calurosito y un clima así suavecito, está lloviendo mucho. ¿Está lloviendo mucho? Wow, Sí, eso es sí, sí. algo anormal, ¿no? Sí, Siempre se caracteriza por ser una región bastante calurosa, ¿no? sí, sí, claro, sí. Pero bien, bien, Roger. Bien, gracias a Dios. Excelente. Excelente. Gracias, Roger, por estar acá como siempre. Cristian, desde la Escuela Superior de Pasto, los de Pasto que siempre son como muy comprometidos, siempre nos acompañan muy bien. Mateo también de Pasto, bienvenidos. Angie también de la Escuela Superior de Pasto, bienvenida. Ok, tenemos a Santiago de la Escuela Superior de Ibagué, bienvenidos, bienvenidos. Y los otros, no sabemos de dónde venimos, ¿no es cierto? Hasta ahora estamos conectándonos y entrando a esta reunión. Ok, lo podemos ir escribiendo. Angélica, muy bien, de la Escuela Superior de UAT, mi tierra natal. Gracias, Angélica, bienvenida. Listo. En esta sesión de hoy, listo, vamos a abordar todos los elementos que están, digamos que acondicionados o que están relacionados con el aprendizaje de los números racionales y sus operaciones. ¿Listo? Eso es lo que nos acompaña en esta sesión particular correspondiente al módulo 4 de nuestro segundo curso, que es aprendizaje de las matemáticas de primaria, ¿no es cierto? Vamos avanzando y vamos efectivamente aprendiendo y relacionando muchas de las cosas aquí que están expuestas aquí en este módulo con los contenidos de las matemáticas, pero obviamente desde un punto de vista desde el aprendizaje, que es supremamente clave. ¿Listo? Ok, entonces rápidamente voy a compartir pantalla. Necesito que por favor me indiquen si pueden visualizar mi pantalla. Ya está cargando. Denme un minuto, por favor. Listo. Quisiera saber si ya pueden visualizar mi pantalla. ¿Alguien que me pueda indicar? Ahora sí, sí, profe. Excelente. Listo. Muy bien. Y para iniciar, vamos a iniciar con una actividad de expectativa. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a volver a inventarlo. Vamos a mirar. Claro, actividades relacionadas particularmente con el aprendizaje de las matemáticas. ¿Listo? Bien. Y la pregunta sí, inicial que tenemos es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes expectativas de aprendizaje comparte los números racionales con los números naturales? Fácil. ¿De acuerdo? Tenemos tres opciones. Conocer y aplicar la relación de orden de los números. Quiero que me levanten la mano, ¿sí? Aquellas personas que se van por esa opción. Así, levantar la mano. Ya sabemos que efectivamente nosotros podemos, dentro de nuestras opciones de esta sala, son levantar la mano. Muy bien, Roger ya lo está haciendo. Ok, solo uno. Miremos las otras opciones. Expresar con números de variación constante entre las dos cantidades. Identificar que entre las dos cantidades siempre hay una intermedia. ¿De acuerdo? Listo. Hay tres opciones. Vamos a preguntar por las tres. En este momento, ¿quién está de acuerdo o quién considera que esa primera opción, conocer y aplicar la relación de orden de los números, es la que me da respuesta a la pregunta, ¿cuál de las siguientes expectativas de aprendizaje comparte los números racionales con los números naturales? Listo. Levantemos la mano quienes están de acuerdo con esa primera opción. ¿Solo Roger? ¿Nadie más? Ok, listo. Gracias, Roger. Vamos a mirar si los demás estamos atentos a las indicaciones que estamos dando. Gracias, Roger. Podemos bajar la mano. Listo. Levantemos la mano aquellas personas
que indican que expresar, la segunda opción, expresar con números la variación constante entre las dos cantidades, es la opción correcta. Levante la mano. Tranquilos. ¿Quién está diciendo, no, profe? La opción 2 es la que corresponde a la respuesta a la pregunta, ¿cuál de las siguientes expectativas de aprendizaje comparte los números racionales con los números naturales? Es expresar con números la variación constante entre las dos cantidades. ¿Quién está de acuerdo con esa opción? ¿Ninguno? ¿Nadie levanta la mano? Ok. Puede que ninguno de ustedes esté de acuerdo con esa opción. Miremos la tercera. Identifica que entre dos cantidades siempre hay una intermedia. ¿De acuerdo? Levantemos la mano quienes están de acuerdo con esa opción. ¿Ninguno? Muy bien. Excelente. Quiere decir, o podemos inferir dos cosas. O no podemos levantar nuestra mano, o no estamos atentos, o sencillamente no corresponde a la opción que nosotros consideramos sea la más adecuada. ¿Listo? Ok, volvamos a repetirlo. ¿Quiénes de ustedes están de acuerdo con conocer y aplicar la relación de orden de los números naturales? Levantemos la mano nuevamente. ¿Quiénes consideran que esa es la opción correcta? De los 40 que en este momento nos encontramos en sala, levantemos nuestra mano quienes dicen conocer y aplicar la relación es la correcta. Listo, ya tenemos manos levantadas. Muy bien, Chile, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Solo Shirley. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Nuevamente tengo que... Y Roger, excelente, Roger, Claro. muy bien. Gracias por participar. Listo. Efectivamente, esta es una pregunta introductoria, ¿sí? La cual nos indica que de alguna otra manera esa relación que podemos establecer entre los naturales y los números racionales es importante conocerla y efectivamente tratar de relacionarlas con la intención de ordenar las cantidades que nosotros podemos encontrar allí. ¿Listo? Bien, como siempre suele pasar, activamos el código de honor de cursora y vamos a enviar y estoy seguro que nos va a ir muy bien. Claro que nos va a ir muy bien. ¿Listo? Bien. Excelente. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo con ello. Entonces, lo que nosotros podemos evidenciar en este ejercicio particular es que efectivamente cuando vamos a mirar todo lo concerniente con los números racionales, pues pasa muy comúnmente con los otros conjuntos numéricos. Lo mismo que podemos expresar o ver con los números enteros, lo mismo que podemos expresar y ver con los números naturales. Entonces, ¿cuáles son como esas expectativas de aprendizaje que nosotros podemos identificar acá en los racionales? Y algo que de alguna otra manera siempre nos ayuda como a ubicarnos y a centrarnos en nuestros mapitas. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente planteamos unos objetivos que están muy bien definidos, que están ligados al ejercicio de poder describir unas competencias particulares, poder tener unos objetivos claros de aprendizaje y pues qué más que poder desarrollar esas capacidades particulares para que de alguna otra manera nosotros podamos hacer un ejercicio de aprendizaje de los números racionales. ¿Listo? Hay algo que también es muy importante y corresponde a las expectativas de extensión de los números naturales, es decir, cómo podemos establecer efectivamente una relación entre esos conjuntos numéricos, ¿no? Uno, a partir efectivamente de sus usos, ¿no es cierto? Reconocerlos, cuándo se emplean, de qué manera se emplean, ¿no es cierto? Y también el uso que podemos emplear de ellos, ¿no es cierto? El para, describirlos, codificar la información, los problemas que podemos asociar frente al uso de estos conjuntos numéricos, como son el de modelizar, resolver, inventar en situaciones diversas de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Otro, utilizar el vocabulario propio de los racionales, que digamos que se distingue bastante entre los dos conjuntos numéricos, porque si bien es cierto, presentan algunas características similares a ambos conjuntos numéricos, siempre hay una distinción entre ellos. ¿Listo? Una característica común, pues podría ser el hecho de los no cuantificables, es decir, que son conjuntos numéricos infinitos, ¿de acuerdo? Entonces presentan esa misma característica, pero otra es la forma de representarlos, ¿no? Que son totalmente distintos. Y es allí donde hablamos de las representaciones. ¿Cuál es la forma más adecuada para poder hablar de números racionales? ¿De qué manera los podemos representar dependiendo del contexto en el cual estamos empleando? Y pues obviamente el uso del sistema decimal de numeración. ¿Cómo es que hacemos particularmente esa relación entre esas representaciones y efectivamente el sistema decimal? También como otro elemento que podemos caracterizar allí es lo que corresponde a las relaciones que son y pues evidentemente van a mirar
esos sistemas que nosotros podemos representar, de qué manera los podemos representar, ¿sí? Representaciones equivalentes, reconocerlos, generarlos, usarlos, detectarlos, que son supremamente importantes. Asociamos, obviamente, a magnitudes de los números, percibir, relación de orden, conocer y aplicar, y pues, cómo no dejarlos de lado todos los cálculos que podemos emplear para ellos, ¿no? Realizar procedimientos diferentes, adaptaciones a situaciones, discernir ocasiones para valor exacto, valor aproximado, porque en muchas ocasiones esos números racionales, pues no nos representan números enteros, ¿no es cierto? Nos representan efectivamente números decimales y pues obviamente esa relación de ese número decimal con ese número natural, pues ya es totalmente distinto, ¿no? Y bueno, esas expectativas específicas es que con los números racionales ya podemos empezar a hablar de un pensamiento racional proporcional y pues si nosotros hablamos de ese pensamiento racional proporcional, pues digamos que ya podemos empezar a hablar de lo que son razones, de lo que son proporciones, de cómo comparamos magnitudes, de las relaciones de equivalencia entre esas dos razones, de esa propiedad de invarianza, ¿no? Al multiplicar ambas cantidades por el mismo factor, que algunos literatos hablan como de amplificación de fracciones, ¿no es cierto? Que cogemos una fracción y al numerador y al denominador la multiplicamos por un número natural, podría ser, ¿de acuerdo? O simplificación cuando los dividimos al numerador y al denominador por la misma cantidad. ¿Listo? Entonces, como que esos son elementos que nos permiten trabajar desde la perspectiva particular del aprendizaje de los números racionales, ¿no? Captar variación constante entre las cantidades, distinguir fenómenos en los que la variación no es constante, que es esa comparación que nosotros podemos hacer. Listo. Vamos a partir de este ejercicio particular, ir a otra actividad que nosotros podemos hacer. Vamos a mirar lo que corresponde con la mezcla de pinturas, ¿de acuerdo? Vamos a ir rápido porque digamos que este módulo tiene bastantes elementos a los cuales esperamos atender en esta sesión tutorial. Bueno, vamos a leer claramente cuál es la situación que nos plantean. Para aclarar el color de una pintura roja se mezclan 9 milímetros de pintura blanca por cada 6 milímetros de pintura roja. ¿Listo? Para aclarar el color de la pintura roja se establecen 9 milímetros de pintura blanca por cada 6 milímetros de pintura roja. ¿Cuáles de las siguientes mezclas tienen la misma medida de aclarado la pintura roja? ¿No es cierto? Ok, y acá tenemos diferentes opciones. ¿Listo? 6 milímetros de pintura blanca por cada 9 milímetros de pintura azul. ¿Funciona o no funciona? ¿Creeríamos que sí o no? Estamos incurriendo en un error. 3 milímetros de pintura blanca por cada 2 milímetros de pintura verde. Analicemos muy bien, leamos muy bien con detenimiento cada una de las opciones. 45 milímetros de pintura blanca por cada 30 milímetros de pintura negra. Bueno, ya estamos hablando de otro color de pintura que no está asociada en nuestra situación. 12 milímetros de pintura blanca por cada 8 milímetros de pintura amarilla. ¿Estamos mezclando las pinturas? No lo sé. Y 10 milímetros de pintura blanca por cada 7 milímetros de pintura café. Ok. Esas son como algunas de las alternativas que nos presenta la situación. Respecto al desarrollo del razonamiento proporcional, como lo estábamos hablando, haciendo alusión a nuestro mapa anterior, ¿qué capacidad ponen en juego los estudiantes al resolver problemas de este tipo? ¿Qué capacidad? ¿De acuerdo? La mencionamos en el mapa. ¿Listo? Capacidad para aplicar las propiedades de invarianza de una razón. Capacidad para comprender la densidad de los números racionales. Capacidad para ordenar números racionales en contextos de razón. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a mirar, vamos a utilizar la misma dinámica. Para la opción número uno, ¿listo? Capacidad para aplicar las propiedades de la invariación en una razón. Levantemos la mano a aquellas personas que estén de acuerdo con esa opción. Ah, muy bien, Cristian, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más levanta la mano y dice, sí, estoy de acuerdo con eso? Roger también, muy participativo como siempre, manifiesta que esa también. ¿Alguien más? ¿O solo sencillamente Cristian y Roger son los que levantan la mano y dicen, sí, efectivamente estamos utilizando la capacidad para aplicar propiedades de invarianza en una relación? Ah, muy bien, listo. Ya tenemos varias personas que levantamos la mano. Muchas gracias, chicos. Por favor, bajemos la mano. Vamos a mirar otro tipo de capacidad, capacidad para comprender la densidad de los números racionales. ¿Alguien está de acuerdo con ella? ¿Ninguno? Ok. Capacidad para ordenar números racionales en contextos de razón. ¿No? Ok. ¿Y el resto de las personas que están en sala?
Todavía no nos definimos. ¿Listo? Muy bien. Lo mencionamos de manera rápida, ¿no es cierto? Hay unas propiedades de varianza en una razón, que es el hecho de poder hacer multiplicación tanto el numerador como el denominador, ¿sí? Para obtener una fracción equivalente. Vamos a darle clic en enviar y cuando le damos clic en enviar, claro, nos va a corresponder a que sí es cierto. ¿De acuerdo? Efectivamente, para establecer comparaciones entre razones, es necesario que los escolares pongan en juego capacidades para comprender la relación de equivalencia que existe entre dos razones y conocer la propiedad de invarianza, como la de conversar la razón al multiplicar ambas cantidades por un mismo factor. En este caso, el escolar debe identificar que 9 a 6 equivale a 13 a 2, ¿no es cierto? Como la forma en que nosotros podemos leer esas razones. Por lo tanto, al multiplicar ambas cantidades por el mismo factor, se puede obtener 45 a 30 y 12 a 8, ¿no? Ya sabemos que para poder comprobar que esas dos razones forman una proporción, debemos realizar una multiplicación en cruz y comprobar que efectivamente los dos resultados sean exactamente los mismos. ¿Listo? Muy bien, excelente, excelente. Ok, de manera rápida vamos a mirar como a esas etapas de aprendizaje que nosotros podemos encontrar a la hora de poder trabajar con el contexto del conjunto numérico de los números racionales. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros empleamos ese tipo de elementos, nos damos cuenta que podemos manejar una etapa de fracción, ¿no es cierto? Una etapa de razón y una etapa de orden. En fracción, en contextos parte todo, ya empezamos a tener característica particular frente a esos elementos, parte de un todo, ¿listo? En la razón de situaciones numéricas y situaciones geométricas, porque también podemos en algunos momentos tener algunos contextos particulares donde estemos asociando cantidades que se comprometen o que se desarrollan o que se relacionan geométricamente, ¿no es cierto? Y pues de orden, como lo hemos venido estableciendo anteriormente. ¿Listo? Bien. Por otro lado, lo que corresponde a fracción, partes todo, entonces es clave y es importante poder identificar el todo, conciencia de igualdad de las partes, ¿no es cierto? Reconocer magnitud para la igualdad, concebir que las partes pueden ser todos, ¿sí? En algunos momentos lo podemos manejar desde ese punto de vista y se puede identificar que una parte también puede ser un todo al mismo tiempo. Por otro lado, lo que es el tamaño en unidad, reconocer que una fracción no es una fracción no informa sobre el tamaño, ¿sí? Porque en muchas ocasiones a veces consideramos, que es uno de los errores más comunes, que cuando hablamos de una fracción, si estamos utilizando cantidades muy grandes, tanto en el numerador como en el denominador, estamos hablando de un número supremamente grande y en muchas ocasiones no es así. Corresponde efectivamente a un número que no tiene una cantidad pues relativamente grande, sino también puede ser una cantidad inclusive que sea menor a uno. Por eso distinguimos en algunos momentos de esas fracciones que son propias e impropias, ¿no? Esa relación que nosotros podemos establecer para poder decir cuándo el numerador es superior al denominador o viceversa. Pero a lo que quiero llegar aquí es que en algunos momentos el hecho de trabajar con cantidades grandes no implica que en el numerador del denominador no implica que estemos hablando de números relativamente grandes. Listo. Fracciones impropias, superar idea de que el numerador es la cantidad de partes que se toman, ¿sí? Sustituir la idea del todo por la idea de unidad, que eso es supremamente importante. ¿Listo? Y las representaciones con los números mixtos, que a veces podemos tener como una dificultad para leerlos, ¿no? Cuando tenemos expresiones como 2 un tercio, es un número mixto, ya tenemos dos unidades y a eso le tenemos que sumar el un tercio como tal para poder hablar de un número superior a 2, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos dos unidades, a veces poder identificar esos elementos, pues digamos que cuestan un poco de trabajo, pero hay que reconocerlos. Cuando hablamos de razón, efectivamente hay que reconocer comparación entre dos medidas, a veces que una cantidad contiene a la otra, en términos de proporcionalidad, equivalencias de fracciones, ¿no es cierto? Y se pueden desarrollar independientemente de la idea de fracción. Y de orden, cuando hablamos de usar cantidades de longitud, no hay secuencia numérica de los racionales. ¿Listo?
Bien. Ok, entonces teniendo en cuenta como estos elementos propuestos en este apartado, pues vamos a tratar de hacer como una actividad relacionada con ellos, ¿no es cierto? Listo. Vamos acá y vamos a mirar cuál es la actividad que nos propone la plataforma. La consulta de Juan. ¿Listo? Identifiquemos rápidamente cuál es como la situación. Juan leyó que para eliminar las pulgas de su gato debe aplicar 3 gotas de un medicamento por cada kilogramo de peso. 3 gotas de medicamento por cada kilogramo de peso. Identifiquemos ahí las magnitudes que estamos trabajando, ¿no? Cantidad de gotas de un medicamento y pues obviamente el peso. ¿Listo? Como su gato pesa casi 4 kilogramos, entonces debería triplicar ese peso para saber cuántas gotas le hará. Ok. El razonamiento de Juan da cuenta de una etapa del aprendizaje del número racional que se puede abordar en clase. ¿De cuál se trata? Y nos dan 2 opciones. Fracción en un contexto parte todo, ¿ok? Y razón en situaciones numéricas. Tenemos esas 2 opciones. ¿Listo? Vamos a volver a utilizar la misma dinámica. Quiero que por favor me lo hagan saber escribiendo en el chat o sencillamente levantando la mano. ¿Cuáles consideran o cuáles creen ustedes que si hablamos de una fracción en un contexto parte todo es la opción correcta de esa etapa, de esa situación particular? Levantemos la mano. Claro, aquella persona que de pronto desee, pues, digamos que desactivar o activar más bien el micrófono, lo puede hacer y nos puede mencionar. ¿Listo? Muy bien. Ahora quiero que por favor me indiquen quiénes están de acuerdo con la razón en situaciones numéricas. Levantemos la mano a aquellas personas que dicen sí, es una razón en situaciones numéricas. ¿Quién levanta la mano? ¿Y quién dice cuál de ellos da? Roger, listo, como siempre, Roger participativo. Muy bien, Roger, gracias. Bueno, excelente. Ya tenemos 2 personas que nos están levantando la mano. Roger, Cristian, Catherine dicen, sí, efectivamente es la razón en situaciones numéricas. Claro, creo que es precisamente lo que nos está indicando el enunciado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a revisarlo de manera rápida. Listo, activamos nuestro código de honor y le damos enviar. Gracias, gracias por participar, gracias por levantar la mano y gracias por tener como esa atención puesta en la actividad que estamos desarrollando. Excelente, muy bien. Es correcto. Juan hace uso del concepto de razón para comparación entre dos cantidades. Si Juan es capaz de comprender que los números enteros que componen la relación 3:1 expresan una comparación entre dos medidas, en este caso la cantidad de gotas y el peso del gato, identificando las dos magnitudes que estamos trabajando, entonces comprende la idea de razón. Muy bien, clara la explicación. Listo, vamos muy bien, vamos muy bien. Bien. Es importante también tener presente que en muchas ocasiones podemos identificar, mm, podemos identificar que podemos presentar alguna serie de dificultades o errores cuando estamos hablando de números racionales. Ya cuando estaba hablando en algunos minuticos atrás de algunas situaciones, pues digamos que no son los únicos y aquí podemos ver cómo están agrupados. ¿Listo? Entonces, dificultades que nos podemos encontrar. Fracciones en contextos parte todo. Orden en las fracciones y noción de razón, que a veces es difícil poderla comprender, ¿no? Fracciones en contextos parte todo, entonces menos dificultades, dependen del modelo, modelo área, participación equitativa, igualdad de partes, ¿no es cierto? Modelo de recta numérica, más dificultades, porque en muchas ocasiones cuando nosotros hacemos representaciones gráficas de fracciones utilizando figuras convencionales como el ladrillo, o de pronto la pizza, es mucho más fácil, pero cuando las llevamos efectivamente a la recta numérica, nos genera más dificultad, ¿no? Es decir, ese tipo de representación y ubicación de esos números racionales en la recta numérica es difícil porque a veces perdimos esa noción de que la unidad termina siendo un todo, ¿no? Entonces, a veces no lo podemos referenciar muy bien y pues es difícil poder elegir la unidad. ¿Listo? Modelo discreto, distinguir partes, todo lo que no hemos venido mencionando anteriormente, mayor dificultad con las fracciones impropias. A veces salirnos de ese esquema es un poco complejo. ¿Listo? Con respecto al tema de la racional
como razón, entonces hablar de una forma de comparación multiplicativa no es competitiva con el pensamiento aditivo, ¿no? Ahí lo podemos separar. Y en el tema del orden, también a veces es difícil poder establecer un orden entre los números racionales porque no perciben las dimensiones de los racionales, no conciben la equivalencia de fracciones y cuando los comparan, efectivamente, pues trasladan orden a numeradores y denominadores, ¿sí? Entonces, volvemos como lo mismo. Caemos a veces en el error de pensar que efectivamente cuando hablamos de cantidades muy grandes, tanto en el numerador y denominador, estamos hablando de un número muy grande y que esos son los números que podemos comparar, numerador con numerador o denominador con denominador para poder establecer cuál de ellos es o cuál de ellos está antes, cuál de ellos está después o poderlos ordenar. ¿Listo? Bien. Teniendo como cuenta ello, pues vamos a seleccionar algunas de las actividades que la plataforma nos pueden decir. Esta me parece genial. Esta es una actividad muy chévere, muy agradable y pues quiero que la trabajemos entre todos. ¿De acuerdo? Bien, el cobertor de la abuela. ¿Listo? Ok, entonces acá tenemos la siguiente situación. Vamos a leerla con detenimiento. Una maestra propone a sus estudiantes dos problemas sobre fracciones con las siguientes figuras en diferentes momentos. Entonces aquí podemos evidenciar cinco figuras totalmente distintas, ¿no es cierto? Quiero que las miren muy bien, quiero que las aprecien muy bien. Quiero que traten de identificar similitudes o semejanzas frente a la situación particular de parte todo, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las situaciones que nos plantea la plataforma? Entonces, por un lado, problema uno, la abuela de Ana quiere tejer para ella un cobertor con lana blanca y lana negra. Tiene disponibles 5 modelos de cobertor rectangular. ¿En cuál modelo se usa más lana negra? ¿Ok? Situación número uno. Situación número dos. Para tejer un cobertor se requiere utilizar la misma cantidad de lana negra que de lana blanca. ¿Cuál de los siguientes modelos cumple esa condición? Interesante pregunta, ¿no? ¿Cuál de los siguientes modelos cumple esa condición? Ok, respecto al aprendizaje de los números racionales, ¿cuál etapa de aprendizaje del número racional trabaja la profesora con sus estudiantes? Claro, teniendo en cuenta efectivamente esas disposiciones que tenemos frente al uso de la lana blanca y la lana negra. Listo, tenemos tres opciones. La etapa de desarrollo del significado del número racional como razón, porque los escolares ordenan fracciones para desarrollar la idea de orden en los racionales. Bueno, analícenlo bien. Segunda opción, la etapa de desarrollo del significado del número racional como razón, porque los escolares comparan razones con un apoyo visual. ¿Listo? Y tercera opción, la etapa de desarrollo del significado de fracción como parte de todo, porque los escolares a partir de una misma unidad de referencia identifican y comparan las partes. ¿Listo? Tres opciones. Revísenlas bien. Si quieren, volvamos a identificar o a mirar las ilustraciones o las figuras que tenemos presentes en esta situación y a partir de ellas pues miremos efectivamente qué es decir, cuál de ellas es la que mejor se ajusta a la situación que nosotros estamos trabajando. La etapa de desarrollo del significado del número racional como razón, porque los escolares ordenan fracciones para desarrollar la idea de orden en los números racionales. ¿Quién está de acuerdo con esa opción? Levantemos la mano. O, si ustedes quieren, pueden activar sus micrófonos y nos pueden hacer saber su opinión. ¿Alguien está de acuerdo con esa opción? Bueno, ¿ninguno? Listo. Miremos las otras opciones. La etapa de desarrollo del significado del número racional como razón, porque los escolares comparan razones con un apoyo visual. ¿Es correcta? ¿Quién está de acuerdo con esa opción? ¿Ninguno? Levantemos la mano o simplemente activemos el micrófono. ¿No? Ok, perfecto. Y la tercera, la etapa de desarrollo del significado de fracción como parte de todo, porque los escolares a partir de la misma unidad de referencia identifican y comparan las partes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Uno, dos o tres? Cristian levantó la mano para la tercera. Bien. ¿Alguien más? Roger también levantó la mano para la tercera. ¿Alguien más? Hay dos personas que están diciendo, ok, es la tercera.
¿sí? La etapa desarrolló el significado de fracción como parte de todo porque los escolares a partir de la misma unidad de referencia identifican y comparan las partes. Muy bien, vamos a irnos por ellas y vamos a mirar a ver la plataforma que nos dice si estamos analizando, identificando la opción correcta, ¿no? Gracias, Cristian, gracias, Roger, por su participación. Entonces, según lo que nuestros compañeros nos están diciendo, vamos a mirar. Efectivamente, claro que sí, es correcto, ¿sí? En este caso se hace uso de los números racionales como fracciones en contextos parte todo. Las ilustraciones eran caras, ¿no es cierto? Simplemente que las distribuciones eran totalmente diferentes, pero era la misma cantidad que se estaba empleando. Y se conoce la unidad de referencia, cada rectángulo. El propósito de los dos problemas es comparar cantidades al usar las partes sombreadas de cada figura. Para dar respuesta a cualquiera de los dos problemas, el estudiante deberá ser capaz de identificar que las regiones sombreadas o claras representan partes equivalentes del mismo todo. ¿Listo? Corresponde a fracciones equivalentes. Claro que sí. Muy bien. Excelente. Gracias, Cristian. Gracias, Roger. ¿Listo? Bien. Continuando, efectivamente, con lo dispuesto en nuestro módulo particular del día de hoy, pues aquí también hacemos alusión a lo que corresponde el aprendizaje, pero en operaciones con números racionales, ¿no? Y también de alguna otra manera, pues vamos a mantener como esos elementos particulares de esa estructura adictiva, de esa estructura multiplicativa. ¿Qué pasa? Que de alguna manera, pues cuando hablamos de estructura aditiva, pues tenemos que hacer relación o mención a si esas fracciones que estamos trabajando, pues tienen un denominador común, es decir, si son homogéneas, ¿de acuerdo? Si esas fracciones son homogéneas, es decir, mantienen el mismo denominador. Ok, para la estructura activa, algunos significados similares a los números naturales, ¿no es cierto? mm, de adición, reunir, expresar resultado de sustracción, separar, ver qué queda. ¿Listo? Cuando tenemos un denominador común se requiere, obviamente, que las dos fracciones tengan la misma unidad, trocear la unidad en las mismas cantidades de partes, denominador, emplear equivalencia de fracciones expresadas en numerador, ¿no es cierto? De las estructuras multiplicativas, pues siempre hacemos alusión a lo que son los algoritmos, ¿no? Fácil aplicación, difícil comprensión, uso memorístico. A veces nuestras sesiones de clase, cuando estamos en esos procesos de enseñanza y aprendizaje de las operaciones, mucho tiempo le dedicamos a esa adquisición del algoritmo o nuestras clases siempre se centran a desarrollar el algoritmo y no siempre debería ser así. Hay que disponer también otro tipo de espacios para propiciar el desarrollo de problemas específicos que atiendan a esas necesidades particulares de uso de esa estructura multiplicativa, sin desconocer que la adquisición del algoritmo es supremamente importante. Y pues bueno, la multiplicación, traslado de significados de los números naturales, ¿no es cierto? En la división, ideas de reparto o agrupamiento y en las situaciones, pues obviamente hacemos alusión también lo que corresponde a la proporcionalidad y a la comparación multiplicativa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo concerniente a al aprendizaje de las operaciones con los números racionales. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a seleccionar otra actividad que nos dé como claridad frente a lo que estamos trabajando, ¿no es cierto? Más que claridad, sino que pongamos en juego esos elementos que estamos mencionando. Listo, la situación es la siguiente, ¿de acuerdo? Selecciona la opción que corresponde a la pregunta. ¿Cuál de los siguientes procedimientos representa mayor dificultad para el estudiante? Bueno, aquí ya estábamos metiendo algunos elementos particulares de errores y dificultades que podemos encontrar. ¿Listo? Representar 5/3 mediante un conjunto de bolitas o sombrear los 3/4 del área de un círculo. ¡Wow! Levantemos la mano a aquellos que están de acuerdo que es más difícil para un estudiante representar 5/3 mediante un conjunto de bolitas. ¿Quiénes dicen que esa es la opción correcta? ¿Quiénes dicen que es más difícil representar 5/3 mediante un conjunto de bolitas o sombrear los 3/4 del área de un círculo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dijo yo? Primera opción, levantemos la mano, simplemente activemos nuestro micrófono y miremos o determinemos cuál de ellos es
¿O quiénes están de acuerdo que es más difícil representar 5 tercios mediante un conjunto de bolitas? ¿Alguien? 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 ¿No? Ok, bien. ¿Es más difícil sombrear los 3 cuartos del área de un círculo? Levantemos la mano. ¿No? Roger, gracias Roger. Roger dice, es más difícil sombrear los 3 cuartos del área de un círculo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna opinión? Podemos utilizar el chat también para poder escribir nuestras apreciaciones si así lo deseamos, ¿no? ¿No? Ok. Bueno, vamos a irnos por la apreciación de Roger, que él manifiesta que es más difícil efectivamente sombrear los 3 cuartos del área de un círculo. ¿Listo? Le damos código de honor y le damos enviar. Bueno, vamos a mirar si Roger tenía razón, ¿no? ¿Y qué nos dice la plataforma al respecto? Claro que sí. El contexto parte todo. El modelo descrito es que representa mayor dificultad para distinguir el todo y las partes. Esta dificultad aumenta cuando la fracción es impropia. ¿De acuerdo? Entonces, claro, es mucho más complejo a veces utilizar esas representaciones abstractas y como lo estaba mencionando, esa retroalimentación que tenemos cuando manejamos el contexto parte todo. Bien. Ok, súper, súper, súper bien. ¿Listo? Vamos a mirar nuestro mapita de errores y dificultades en las operaciones particulares de operaciones con números racionales. Y bueno, podemos tener varios elementos. Dificultades, complejidad procedimental de las operaciones, obstáculos, enseñanza. También dentro de los errores, complejidad de procedimental de las operaciones. A veces identificar la fracción o el todo es difícil. Reconocer en las operaciones también es complejo. ¿Cuál es la misma unidad? ¿Cuáles son las partes iguales? Si efectivamente son iguales, similares o distintas, ¿no es cierto? En las operaciones multiplicativas, necesidad de varias unidades, se pierde la unidad de referencia. A veces el algoritmo es difícil de poderlo desarrollar, ¿no? A veces confundimos el hecho de las multiplicaciones particulares con las divisiones entre fracciones. Creo que hay que tener mucho cuidado con ello. Obstáculos, transferir conocimiento de naturales. Nos quedamos con las características particulares de los números o el conjunto numérico de los naturales. No hacemos esa transición al conjunto o las características de los números racionales. Considerar las fracciones como naturales, trasladar la multiplicación de los naturales a los racionales. ¿Sí? Y pues en la enseñanza, la memorización de sin comprensión de los algoritmos, lo que veníamos diciendo, ¿no? A veces como que nos cuesta bastante el hecho de poder mencionar cómo es que se maneja la adquisición de esos dos modelos. ¿Listo? Bien, vamos a una tarea más y la revisamos entre todos. Clase de danza, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a mirar la plataforma que nos dice cuál es la actividad. Esta me parece supremamente interesante. ¿De acuerdo? La situación que nos proponen es la siguiente. En la clase de tercer grado de los dos estudiantes, las 2 terceras partes están escritos en danzas. 2 terceras partes están escritos en danzas. ¿De acuerdo? Es decir, si hay 12, tenemos que reconocer cuál es la cantidad de estudiantes que corresponde a las 2 terceras partes. ¿Listo? Algunos estudiantes representan la cantidad de estudiantes que están inscritos en danzas, como lo muestra la figura. Y tenemos 3 ilustraciones totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Una, que es la de la izquierda, dice, hay 8 estudiantes inscritos en danzas. Dos, hay 6 estudiantes que están inscritos en danzas. Tres, hay 8 estudiantes inscritos en danzas. ¿De acuerdo? Pero las representaciones son totalmente diferentes. Listo, tengan presente que acá nos están diciendo las 2 terceras partes están inscritos en danzas. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuál es la situación que nos plantean? ¿Qué procedimientos incorrectos utilizaron los estudiantes 2 y 3 para representar la cantidad de inscritos en danzas? Procedimientos incorrectos. ¿De acuerdo? Aquí estamos centrando nuestra atención en esos errores y esas en las dificultades que podemos identificar con el manejo de los números racionales. Lo acabamos de ver en el mapa conceptual, ¿vale? Entonces, tenemos las siguientes opciones. Podemos seleccionar no solo una, sino varias. Tomar como unidad de referencia
al el numerador de la fracción, asumir que uno de los valores dados es la solución al problema, seleccionar comunidades de referencia a partes del todo, intercambiar el numerador con el denominador de la fracción. ¿Listo? Tenemos cuatro opciones, podemos seleccionar cualquiera de las cuatro o sencillamente una de las que consideremos sea la más adecuada. Pilas, estamos aquí hablando de procedimientos incorrectos que utilizaron los estudiantes 2 y 3 para representar la cantidad de inscritos en la danza. ¿Listo? Ok, entonces, como aquí son varias opciones que podemos tomar, entonces los invito a que efectivamente en el chat de esta sala nosotros hagamos eh, nuestras observaciones a partir de ella y miremos cuáles de ellas podemos tomar. Una, llamémoslo opción una, como tomar como unidad de referencia el número al numerador de la fracción. Dos, asumir que uno de los valores dados es la solución del problema. Tres, seleccionar como unidades de referencia a partes del todo. Cuatro, intercambiar el numerador con el denominador de la fracción. Entonces, a través de nuestro chat, entonces escribamos efectivamente con los números, haciendo alusión a que cada número corresponde a las opciones que acabamos de mencionar, cuáles son o cuáles serían como esos elementos incorrectos que utilizaron los estudiantes 2 y 3. ¿Listo? Hagámoslo, muchachos. Ok, ¿qué piensan ustedes? Quiero leerlos. O si alguien está o quiere activar su micrófono, lo puede hacer sin ningún problema. ¿Vale? Ok, lean muy bien los enunciados, miren las formas de representación que utilizamos, cómo fue que están asociados, cómo están representados, ¿no es cierto? Recuerde que estamos hablando de dos terceras partes que están inscritos en la danza de un total de 12, ¿de acuerdo? Listo. ¿Cuáles opciones son correctas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna apreciación? ¿Nadie? ¿Nadie quiere manifestar nada? Vamos, muchachos. Roger, que siempre es el participativo. Muy bien, Roger ya nos manifiesta. Dice, claro, claro que sí. La respuesta es la 3 y las 4 son elementos incorrectos. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Ok, vamos a seleccionar entonces opciones 3 y 4. Seleccionar comunidad de referencia a partes del todo, intercambiar el numerador con el denominador de la fracción. Vamos a mirar, le damos el código de honor y efectivamente le damos a enviar. Excelente, Roger. Muy bien, Roger. Wow, como siempre, súper pilo, súper participativo y dando muy buenos aportes. Ok, muchachos, entonces estos son los elementos que consideramos en este módulo. La idea es que ustedes, como siempre hacemos alusión, vean los videos con tranquilidad, efectivamente hagamos las actividades que están propuestas allí, leyamos muy bien, ¿no es cierto? Vayamos a los materiales que están dispuestos en cada uno de los elementos, interpretemos muy bien los diferentes mapas conceptuales que tenemos, que son como los resúmenes y la guía de todo, y pues bueno, invitarlos a que efectivamente, como suele pasar, vayamos a nuestro cuestionario final del módulo para que podamos hacerle seguimiento y así podamos ir completando nuestros elementos particulares de este curso. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna pregunta, tenga alguna inquietud, ¿de acuerdo? O sencillamente, pues damos por terminado este escenario. Ustedes dirán, ¿no? Ok, listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por este espacio. Espero que esta sesión haya sido de su agrado y bueno, siempre deseándoles lo mejor para este resto de fin de semana. ¿Listo? Que estén muy bien, muchachos. Cuídense mucho.